capítulo 17, versículo 1 a los siguientes. Samuel, capítulo 17, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 1 a los siguientes. ¿Ya lo tenemos? ¿Algo hemos aprendido con el primer tema? Vamos a ver qué nos enseña este segundo tema el Señor. Reunieron los filisteos sus tropas para la guerra y se concentraron en Socó de Judá. Acamparon entre Socó y Aseca en Fesdamín. Por su parte, Saúl y los hombres de Israel se encontraron acampando en el valle del Terebinto y se ordenaron en batalla frente a los filisteos. Los filisteos ocuparon una montaña por un lado y los israelitas ocuparon la montaña de enfrente. El valle quedó en medio. Salió de las filas de los filisteos un hombre de las tropas de choque llamado Goliat. Era de Gat y medía 6 codos y un palmo de estatura. Tenía un yelmo de bronce sobre su cabeza y estaba revestido de una coraza de escamas. La coraza pesaba 5,000 siclos de bronce. Tenía en las piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce entre los hombros. El asta de su lanza era como enjullo de tejedor y la punta de su lanza pesaba 600 siclos de hierro. Su escudo le precedía. Goliat se plantó y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿para qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y que baje contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y me mata, seremos vuestros esclavos. Pero si yo le venzo y lo mato, seréis nuestros esclavos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: yo desafío hoy a las filas de Israel, dadme un hombre y lucharemos mano a mano. Al oír Saúl y el resto de los israelitas estas palabras del filisteo, se consternaron y se llenaron de miedo. Es palabra de Dios. Pues bien, decíamos algo que queremos remarcar de la carta de los Efesios, capítulo 6, que habíamos leído. Quiero empezar esta enseñanza que tiene por nombre Sin temor alguno. Quiero empezar esta enseñanza remarcando algo con lo que empezábamos. Versículo 10 de Efesios. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. ¿Qué nos dice San Pablo? Fuerte. ¿Qué nos dice San Pablo? Fortalecernos en el Señor. ¿Y en qué? Y en su fuerza poderosa. ¿Y por qué nos lo dice? De pronto, lo primero que nosotros debemos trabajar para que nuestra fe aumente es trabajar en nuestros miedos. Es lo primero que debemos trabajar para poder resistir el ataque del enemigo. San Pablo nos dice algo muy importante: fortalecernos. Palabra clave de esta enseñanza, ¿cuál es? Fortalecerse significa hacerse fuerte o más fuerte, o tener mucho mayor fuerza, dar vigor a algo. Fuerza significa capacidad para hacer. Entonces, lo que San Pablo nos está diciendo es de que debemos tener capacidad en el Espíritu, en el Señor, para enfrentar toda adversidad.
Y la forma, como decíamos, que el Señor aumenta nuestra fe, ¿qué es? Adversidades, tribulaciones. Es el método que el Señor tiene para que nuestra fe sea creciente. Lo primero que Dios, hermanos, quiere trabajar en nosotros y tiene que trabajar son en nuestros miedos. A mí me sucedió un día que me estaba confesando con el Padre Ángelo de cualquier cosa, ¿no? Digámoslo de esta forma, estaba que me confesaba y la confesión se volvió más profunda y comencé a confesar un montón de miedos que habían en mi corazón. Miedo a la oscuridad, miedo al fracaso, miedo a no ser amado, miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a que Dios no me escuche, miedo a que le pase algo a mi esposa, a mi familia, miedo al qué dirán, miedo a que le suceda algo a mis hijos el día que los tenga, miedo a un montón de cosas, incluso a veces hasta miedo a Dios. Y me confesé, sin mentirte, como 20 tipos de miedo. Yo no entendía hasta ese momento por qué Dios quería que trabajara en mis miedos, hasta que de pronto la vida pues me ha ido enseñando en eso. Yo no sé si te has fijado en algo, que cuando nos viene un problema, justo tememos que nos suceda lo peor frente a ese problema, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien tiene un cáncer, ¿cuál va a ser su temor? La muerte. Si tú tienes un hijo en problemas, ¿cuál va a ser tu temor? Muchas veces el diablo huele nuestros miedos. San Agustín hablaba sobre Satanás como un perro amarrado. Y hablaba de él como si fuera un perro. Cuando una persona pasa al lado de un animal, de un perro, y huele sus miedos, ¿qué hace el perro? Ataca. ¿Miedo a qué tienes? Piensa un poquito más. Mira tu vida. Frente a tus hijos, ¿qué tienes miedo? Frente a tu salud, ¿cuál es tu miedo? Frente a tu futuro, tu economía, ¿cuál es tu miedo? El diablo los huele. Y por lo general, date cuenta, suele atacar aquello que tú tienes miedo que te pase. Justo te pasa aquello a lo que más temes, ¿o no? ¿Te has fijado en eso? Entonces no es coincidencia. Por eso es que el Señor tiene que trabajar primero en nuestros miedos. Tiene que arrancar de nuestro corazón esa semilla que el enemigo ha sembrado a través de nuestra vida. Por ejemplo, yo te pongo mi caso. Yo de pequeño, a veces en mis testimonios he compartido que he sido agredido sexualmente. Entonces, mi miedo cada vez que yo estaba con alguien era que le pasara lo mismo. Hasta el punto cuando yo me casé era de por dónde se venía mi esposa, por qué carro tomaba, si el lugar era oscuro o no era oscuro. Y de pronto ese miedo mío me hacía actuar de manera un poco exagerada. ¿Me dejó comprender? Nuestros miedos a veces nos hacen actuar y a veces también nos impiden actuar. Por ejemplo, yo he conocido a mujeres que no se han separado del marido a pesar que es un patán, y a pesar de que saben que el marido les es infiel por miedo al que dirán. Y muchas personas tomamos a lo largo de nuestra vida decisiones movidos por nuestros miedos. ¿Miedo a qué tienes, hermano? Porque el Señor quiere, para desprenderte tú de los miedos, que se lo entregues. Un día me tocó hablar con una señora que tenía metido en problemas a su hijo y yo le dije a esta mujer, ¿no? ¿Y qué pasa? Le digo, si justo aquello de lo que tú quieres librar a tu hijo le sucede. ¿Y qué pasa si justo aquello de lo que tú tienes miedo de que le pase a tu hijo le llega a pasar? ¿Qué vas a hacer? Porque a veces nosotros oramos y nuestra oración no va tanto a que se haga la voluntad de Dios, sino nuestra oración va un poco más a que por nuestros miedos el Señor haga nuestra voluntad. Dicho de otra forma, si tú no ofreces aquello que tienes miedo al Señor, el Señor no va a poder tomar autoridad y no va a poder tomar control sobre aquellas cosas que en tu vida pueden estar siendo atacadas. Decíamos que el enemigo, de alguna manera, para destruir nuestra fe, ¿qué es lo primero que hace? Atacarnos. Y ataca a nuestros hijos, ataca a nuestra familia, al cónyuge, ataca a nuestra salud, ataca a nuestros problemas económicos, los ataca.
y busca con ello acabar con nuestra fe. El miedo, pues, es lo que nos impide a nosotros fortalecernos para pelear. ¿Estoy siendo claro? Vamos a profundizar un poquito más en esta enseñanza. El Señor quiere hacernos fuertes, pero para hacernos fuertes, primero tiene que sanar el miedo en nosotros. La experiencia de nuestra vida nos ha marcado de tal manera que ahora quizás nosotros estamos enfrentando la vida con miedo. Imagínate lo siguiente: una familia que tiene un hijo enfermo, el miedo de que este hijo muera, el miedo de que este hijo vaya de mal en peor. De pronto, ¿cuándo el hijo se puede sanar? ¿Cuando la familia ora por miedo? ¿O cuando la familia, abandonada en la voluntad de Dios, decide dejar que Dios haga lo que Él quiera? Si se queda o se lo lleva, depende de Él. Y ahí comienza recién la oración de fe. Cuando el Señor lleva tu miedo al límite y cuando tú eres capaz de decir: Señor, no importa lo que me pase, no importa si pierdo a mi familia, no importa si pierdo la salud, no importa si pierdo tal o cual cosa, yo te seguiré. Cuando recién llegas a ese punto, ahí tu fe ha crecido. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿A qué tienes miedo que te quite el diablo? ¿Cuál es tu miedo? Porque eso es lo que Él está oliendo. Y yo no sé si te has fijado, aquello que lo que has tenido miedo sigue todo este tiempo siendo aprovechado por el enemigo para atacarte. ¿Hace cuánto tienes miedo de que a tu hijo le pase algo? Y sigue el problema. ¿Hace cuánto de que tu matrimonio se disuelva, de que venga el divorcio? Siguen los problemas. ¿Hace cuánto miedo a que tú no te mejores físicamente? Sigue la enfermedad. A veces nuestro miedo va a impedir que el Señor obre. Es lo primero que el Señor quiere trabajar en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de Josué? ¿Quién fue Josué? Josué fue un gran estratega militar que creció entre gente acostumbrada a ser esclava, entre gente que tenía pensamientos negativos, entre gente que era pesimista. Josué creció rodeado de gente que no tenía fe. Sin embargo, él trataba siempre de sobreponerse a ello, y antes de que Dios le encargara la encomienda, le dice, Josué capítulo 1, versículo 9, dice, versículo 6, voy a leer del 6 a los siguientes. Sé fuerte y valiente. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué te dice a ti? Sé fuerte y valiente. Dos cosas muy importantes, porque si yo no soy fuerte, yo no tengo la capacidad en el espíritu para pelear, definitivamente yo no puedo declarar victoria frente a toda adversidad. Pero no solamente dice eso, sé fuerte y valiente. Cuando Dios le está pidiendo a Josué que sea valiente, indirectamente, ¿qué le está diciendo? No seas un cobarde. Si tú quieres que los proyectos de Dios se realicen en tu vida, se realicen en la vida de tu familia, tú, hermano, no tienes que tener miedo a perder las cosas. No tienes que tener miedo a perder. De pronto, acuérdate, todo lo que tú tienes, desde tu propia vida, la vida de los tuyos, todo lo material, ¿quién te lo ha dado? No te aferres de las cosas que Dios te ha dado, aférrate de Dios. El miedo implica esto, temer perder justo aquello que tengo. Tengo miedo de perder aquello de lo que yo me estoy aferrando. Y el Señor lo va a permitir, porque Él quiere que no pongas tu confianza en las cosas, que no pongas la confianza en ti, sino que pongas la confianza en el Señor. Sé fuerte y valiente, porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, y así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado que seas fuerte y valiente. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios
estará contigo a donde quiera que vayas. Es palabra de Dios. El Señor, hermano mío, quiere ayudarnos a superar nuestros miedos que nos impiden a nosotros conquistar la heredad a la cual el Señor nos ha llamado. Una persona fuerte en la fe, una persona valiente en la fe, es una persona que ha terminado enfrentando todos sus miedos. Cuando yo tuve que enfrentar, como te decía en el tema anterior, por ejemplo, el problema de la pérdida de nuestra hija con mi esposa, yo me puse en esa situación. ¿Y qué pasa si la perdemos? ¿Qué va a suceder conmigo y con ella? Cuando yo enfrenté ese miedo, en verdad pude avanzar en la fe. Si no lo hubiera enfrentado, me hubiera quedado renegando por toda la situación y lastimándome por ella. Cuando yo tuve el accidente en que caí de cabeza, 1,5 metros, se me chancaron 3 vértebras y el sacro, y no podía caminar, mi miedo, ¿cuál crees que era? No volver a caminar. Tenía 23 años, 24 años. Me puse a pensar, ¿y qué pasa si no vuelvo a caminar? ¿Y qué pasa si me quedo así? Si parte y plan de la voluntad de Dios es de que así viva mi vida y a partir de ello continúe en la fe. ¿Y qué va a pasar? ¿Me estoy dejando comprender? Confróntate con tu miedo. ¿Y qué pasa si tu marido, mujer por el que estás orando no cambia? ¿Y qué pasa si viene el divorcio? ¿Qué pasa si el hijo por el que estás orando sigue metido en el problema? ¿Y qué pasa? Vamos a pedir que apaguen el celular. Repito, vuelve a sonar un celular, no quiero hacerlo, pero voy a invitar a la persona que se retire de retiro. ¿Sí? El celular se apaga, no vibrador. Tú vas a pedir a los hermanos de la comunidad, persona que vuelve a sonar su celular, le invitan a retirarse, por favor. Y es la tercera vez. Y es la tercera vez. Y a las cosas de Dios, hermanos, hay que dedicarle santidad, honra, gloria y honor. ¿Amén? Amén. Muy bien. Entonces, el Señor quiere que confrontemos nuestros miedos. A mí me llama mucha gente y me dice, hermano, mi hijo está metido en este problema. ¿Y qué pasa si el Señor no escucha tu oración y tu hijo se queda en eso? No, hermano, eso es imposible, el Señor me va a sacar de aquí. Pero el punto es, ¿qué pasa en tu interior? Si tú y yo no nos confrontamos así, ese miedo va a impedir que nos abracemos en la confianza al Señor. Va a impedir que crezcamos en confianza. Josué tenía que vencer su miedo para comenzar a partir de ahí a ser una persona fuerte en el espíritu, un guerrero valiente que pudiera vencer todas las adversidades. Se tuvo que enfrentar en Jericó contra grandes fortalezas y las venció no a la manera humana, sino en el espíritu. ¿Cómo venció Josué? ¿A punta de palos agarró a las murallas o se puso a orar? Si Josué no hubiera vencido su miedo, él no hubiera hecho esto. Si Josué no hubiera vencido su miedo, él hubiera tratado de resolver las cosas a su manera, porque muchas veces nuestro miedo va a empujarnos a hacer las cosas de acuerdo a nuestra manera. Yo creo que esto debe ser así, entonces lo hago. Ese tratar de ver solución es un signo de desconfianza. Porque el miedo, detrás del miedo hay una infinita desconfianza de que Dios tiene tu vida bajo control. ¿Quién en este momento siente en su corazón eso? Dios tiene mi vida bajo control. ¿Uno nomás? Algunos la levantan ahí con pena. ¿Quiénes sienten en su espíritu que en medio de tus tribulaciones Dios está a cargo? Un amén nada más por allá. Hermano, decíamos que el diablo quiere robarte la fe y va a aprovechar para distraerte, que te fijes en cada una de las adversidades de tu vida. De pronto, te sigo poniendo mis casos. Cuando yo estaba trabajando en ventas y no me pagaban y de pronto no salían las ventas, aquí los que son vendedores van a entender esto, si tú no vendes no comes pues. Es así. Si tú vendes no comes. Hubo un tiempo en que no se vendía y mi miedo era que no tuviera con mi esposa el día de mañana para pagar nuestros gastos. En ese tiempo el Señor comenzó a enseñarme, a instruirme respecto a la confianza. Es decir, aprovechó mis miedos para enseñarme la confianza. En el momento preciso, la situación precisa, el momento ideal para que yo me abriera a la enseñanza del Señor. Cuando el Señor me habla de la confianza, me mostró lo siguiente, me dijo,
una frase, después de que estuve orando con mi esposa, estábamos, y esto es importante, que esto se te va a enseñar el siguiente tema. Cada problema que tú tienes que orar. Orar, doblar tus rodillas hasta que Dios te diga qué hacer. Si Dios no te dice qué hacer en un mes, 2 meses, 3 meses, tú sigues orando. Como decíamos en el tema anterior, perseverantemente, insistentemente. Entonces con mi esposa nos pusimos a orar, nos pusimos a clamar, nos pusimos a alabar al Señor, a darle gracias por lo que teníamos, que era poco, pero en realidad era mucho, porque si Dios no lo quiso dar, quien es fiel en lo poco, se le confiará más. Y en ese momento el Señor le dijo una frase a mi corazón: Israel, hasta el final contigo. Entonces yo pensé que el Señor quería que yo le rezara esta jaculatoria: hasta el final contigo. Entonces yo me puse a orar todo un mes, no tenía para comer, no tenía para pagar la luz, a las duras penas tenía para el pasaje para ir a trabajar y rogar al Señor que vendiera algo. Y en verdad te digo, más oraba para que vendiera, me salía una propiedad, porque yo vendía casas, separaban la propiedad y después se caía la negociación. Era como que venía la esperanza y otra vez al suelo. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Claro, ¿no? Como que te vienen esos airecitos de esperanza y después ¡prum!, te lo quitaron todo. ¿Sabes por qué hace eso Dios? A ver qué es lo que tú deseas. Está probando tu corazón. Lo está probando. Y de pronto el Señor permitía eso. Un día fue increíble, ¿eh? Me separaron una propiedad. $4,000 separa el Señor. Repartieron el dinero, nos pagaron a todos y al día siguiente el Señor se arrepiente y pide la devolución del dinero. Imagíname, toda una semana el tipo me llamó. En fin, y así me pasaba, era prácticamente a cada rato. Y la gente a mi alrededor se burlaba. ¿Dónde está tu Dios, pues? Ya ves, mira, tanto que oras. Había una chica que era de una iglesia evangélica que, bueno, en fin. Es bueno mencionar la iglesia. No hay que hacerle publicidad. Y la cosa es que la chica me decía: ya ves, si tú fueras un hombre de Dios, Dios no te fallaría. Dios no te fallaría. Seguro que te estás portando mal. Seguro que eres pecador. Y yo comenzaba a creerme esas tonterías, porque el miedo provoca todo eso. El miedo provoca que te abras de forma tal que el enemigo lanza lo que le da la gana para sembrarte en tu corazón. Desconfianza, dudas, ganas de rendirte, tirar la toalla o no. Mi espíritu, siento que hay gente acá que tiene problemas económicos, hay gente sin trabajo. Por algo te lo estaré diciendo. Entonces decía: ¿cómo el Señor va a proveer el dinero que necesito para pagar mis gastos? ¿Cómo va a proveer el Señor? Y el Señor me decía: hasta el final contigo. ¿Qué me decía el Señor? El Señor me decía, fíjate la frase, yo lo he entendido años después, ¿eh? La frase es hasta el final, no al principio, no a la mitad. Cuando llegues al final, estaré contigo. Hasta el final contigo. A veces el Señor permite que la tribulación venga, te comience a chancar, te comience a golpear, te comience a oprimir. Tú te desesperas, piensas que pronto va a pasar o no. Ya el Señor dice que pronto va a pasar. Pasa un mes, 2 meses, 1 año. Para los que estamos en tribulación, 5, 7 años. Para los que no tienen trabajo fijo, que a cada rato andan de un lado a otro lado. Y dicen: ¿cuándo, Señor? Hasta el final. Es decir, tu fe tiene que llegar, para que sea purificada, para que se transforme en un signo de confianza, tiene que llevarla hasta el máximo el Señor. Tiene que llevarlo hasta el máximo de exigencia. Cuando tú ya hayas perdido toda esperanza, cuando tú ya lo hayas dejado de creer todo, ahí tu fe estará llegando al máximo. Es como que, imagínate algo que está siendo tirado y ya no aguanta más, está a punto de romperse. Cuando estés en ese punto por dentro, ahí está llegando tu fe al máximo. ¿Me entiendes o no? Claro, todos los que pasamos tribulaciones van a entender esto, porque en algún momento me he dicho: ya no puedo más. ¿Cuántos padres han querido de pronto tirar la toalla? ¿Cuántas madres de pronto han querido decir: pucha, ¿para qué tengo esta vida? ¿Por qué traje estos hijos al mundo? ¿Cuántos de pronto han cometido errores en su vida y miran hacia atrás y andan lamentándose por el miedo de enfrentar el presente? Por el miedo de enfrentar el presente. Faltaban unos 2 días, para que llegara fin de mes y tuviera que pagar los gastos de la casa. Faltaban unos 2 días. Y cuando llegó fin de mes, comencé a predicarle a la gente y le predicaba de fe. Más encima el Señor,
o me hace predicar de dos cosas, o de pecado o de fe. Siempre me hace predicar de eso, siempre, toda la vida, 15 años hablando lo mismo, pecado o fe, en fin. Y ese día me tocó una charla de fe, y la charla de fe que me tocó dar se llamaba ¿Cómo atraer la atención de Dios? Y el Señor me mostraba en esa charla de que había gente o que atrae su atención o que merece el rechazo de Dios. Y aquí te explico. ¿Saúl fue rechazado por Dios? Claro. ¿Por qué fue rechazado? Por desobediente. Entonces, para tú y yo atraer la bendición de Dios, entendí en ese momento, para atraer su atención, nosotros debemos ser obedientes. Abraham es considerado el padre de la fe y hombre justo porque obedecía, ¿cierto? Una manifestación inmediata de la fe es la obediencia, el sometimiento a la palabra de Dios. Después de dar esa charla, estaba llegando al último día de que tenía que pagar mis cosas y no tenía plata, en verdad. Llegué el último día y comencé a repetir, mientras más fuerte era la angustia, hasta el final contigo, hasta el final contigo, hasta el final contigo, y lo repetía, agarraba el rosario y por cada cuenca era un hasta el final contigo. ¿Te acuerdas lo que te dije en el tema anterior también? El primer tema ha sido la base para todo lo que vamos a hablar en el retiro. Los que no tengan el primer tema, por favor lo pueden adquirir a la salida, está bastante cómodo, está 5 soles. Aquí estamos tratando de dejarlo bastante cómodo para que todos se vayan con el retiro pues grabado y lo puedan repetir en su casa para poder fortalecerse. Entonces, decíamos en el tema pasado, ¿qué pasa si es que el diablo no te llega a robar tu fe? ¿Qué pasa si no te la roba? Algo así. ¿Qué pasa? Tú tienes derecho, como te has mantenido fiel, de reclamarle al Señor. Una persona me preguntó esto, de reclamar que Él te restituya lo que te ha quitado. Tienes ese derecho cuando tú has llegado al final de la prueba. Tienes ese derecho. Hermano, estaba pasando yo un mes, yo no tenía dinero, no tenía las cosas, pero mi fe no se me vino abajo, porque me mantuve con esa oración hasta el final contigo, hasta el final contigo. Y ahí el Señor hizo algo que en verdad en plena calle me puse a llorar. Agarró, yo estaba hasta el final contigo repitiendo y me dijo, shh, cállate. Que le habrá cansado que se lo repita tantas veces. Shh, tú no entiendes. Y yo le digo, ¿qué no entiendo? No es de que tú me digas a mí que vas a estar conmigo hasta el final. Yo te digo a ti, Israel, voy a estar contigo hasta el final. Cuando el Señor me dijo eso, en plena calle, y en ese momento sonó mi bendito celular. Gloria a Dios por ese celular. Está conectado ahí con la línea telefónica del Señor. Y una hermana me llama y me dice, hermano, tú no me conoces, y en verdad yo te conozco muy poco, pero me he puesto a orar y el Señor me habló y me dice que tienes un problema. ¿De cuánto es ese problema? Yo le dije a la hermana de cuánto, fui a recogerlo a un santísimo, a un lugar donde había un sobrecito. Oye, pero fue una cuestión impresionante, ¿eh? Llegué y ahí estaba el sobre. Anda a recoger en tal santísimo el tal sobre. Llegué al lugar y era la cantidad exacta que necesitaba para cubrir mis deudas. Y aquí yo te explico algo. Yo he tenido momentos en que no he tenido 5 días para comer. He tenido momentos que no he tenido para medicina, para mi madre y para mi esposa, porque mi esposa gasta más o menos, cuando a veces ha caído enferma, ella tiene algún problema de salud, y son como 350 soles a 500 soles de medicina mensual. Entonces, ha habido momentos en que no he tenido, y ni siquiera para mi pasaje. Pero como yo ya he aprendido de eso, como el Señor ya llevó mi fe al máximo, yo sé que si me proveyó una vez, lo puede hacer 1000 veces más. Hay veces que yo me he trepado al carro sin un sol en el bolsillo. Bendito sea Jesús que ahora hay plata para la gasolina y hay carro para ponerle gasolina. Bendito sea el Señor por eso. Pero yo me he trepado un sol al carro, así, 0 centavos en el bolsillo, me he trepado al carro, lo he quedado mirando al cobrador y le he dicho, no tengo para el pasaje. Me queda mirando, yo no sé si será por la cruz en el pecho, pero no me cobra. Me ha ligado varias veces, así que parece que se vaya a poner una cruz ahora todos. En fin. Pero mira,
Un día hubo uno de aquellos, pues, incrédulo, ¿no? Hubo pues un pagano por ahí que me bajó de la combi. Pero mira cómo es Dios, ¿ah? Yo bajé de la combi, piso el suelo, levanto la cabeza, Señor, como yo, tu siervo, misionero, no tiene plata para el pasaje. Bajo la mirada y estaba pisando un billete de 20 soles. Hasta eso sirvió en el plan del Señor. Gloria a Jesús. Ahora yo te digo algo. Mucha gente me dice, hermano, pero esas cosas a mí no me van a pasar, pues. Primero, porque yo no predico. Segundo, porque yo no tengo la misma relación que tú tienes con Dios. Y yo le digo siempre a esas personas, ¿acaso yo empecé teniendo la fe a la cual el Señor me ha llevado a este punto en mi vida? Yo nací sabiendo lo que sé ahora, nací experimentando en la fe lo que he experimentado. Todo fue un proceso que partió a partir de que yo abandoné mis miedos. ¿Tú qué miedo tienes que abandonar? Porque hermano, si no, no avanzas en la fe. ¿Qué te dice el Señor? No seas cobarde. ¿Qué te dice el Señor? ¿Qué te dice el Señor? Samaquea al que está a tu lado, izquierdo o derecho, y dile, no seas cobarde. Ahora, ya que le has abierto la herida a la persona diciéndole y refregándole en su cara que es un cobarde, ahora sánale diciéndole, sé fuerte y valiente. Samaquéalo y díselo. Hermanos, seamos fuertes y valientes. Dicho de otra forma y de forma más criolla, aguanta el golpe que estás recibiendo. Aguántalo, porque es para un bien. Porque el Señor quiere arrancarnos los miedos que pueden haber en nuestro corazón. Ese miedo a no recuperar la salud, ese miedo a que el hijo no cambie, ese miedo a siempre tener el mismo problema económico, ese miedo a no prosperar y tantos miedos más que nosotros podamos tener en el corazón. Cuando el ángel se le presenta a la Santísima Virgen María, ¿qué es lo primero que le dice? No temas, María, porque has hallado gracia ante la mirada de Dios. Y si le dice no temas, María, es porque en el corazón de la Virgen también había miedos. Y en el corazón de todos nosotros hay miedos. Frente al proyecto de Dios hay miedos. A mí varias veces el Señor me decía, Israel, si tú quieres andar en mis caminos, tienes que andar sin miedos. Porque los proyectos de Dios son arriesgados. De pronto uno tiene que creer que Dios puede sacarlo todo de la nada y de pronto Dios te lleve ese límite en tu fe para que tú entiendas que Jesucristo es el Dios de los imposibles. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Claros hasta acá? Hermano querido, de pronto el Señor quiere trabajar en nuestros miedos porque nuestro miedo atrofia nuestra fe, impide su crecimiento. Una fe llena de miedos es una fe que ya no pelea. El miedoso, el cobarde, es la persona que huye de los problemas. Es la persona que huye de los problemas. Yo conozco un montón de gente que Dios les ha dado la oportunidad de hacer un negocio, pero no lo han hecho por miedo a fracasar. Por eso, la persona cobarde acumula derrotas y fracasos en su vida. Aquel que no se atreve a hacer las cosas acumula fracasos y derrotas. A mí me ha tocado enfrentar muchas veces mi miedo y espiritualmente, un montón. Un día a mí me sucedió que el Señor me pedía, la primera vez que lo hice, predicar en la calle, en un fumadero. Y obviamente que da miedo, ¿no? No por la gente, ¿qué vas a decir? Y yo me puse a analizar miedo. ¿Por qué tengo miedo? Miedo al que dirán, si el responsable del grupo me va a decir A o B, si la gente se convierte o no. ¿Por qué tengo estos miedos? Date cuenta, muchos de tus miedos son infundados. Son infundados. Es decir, tú te pones a pensar y no tienen fundamento, porque tú te adelantas a ese futuro que ni siquiera sabes que vas a llegar. Y vives, como dice el Señor, no vivan pensando en el mañana, basta con las preocupaciones de cada día.
Y muchas veces nos llenamos por miedo, ¿y cómo voy a hacer esto en este futuro? ¿Y cómo voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a hacer allá? Cuando yo me casé ya hace 7 años, el 26 de febrero cumplo ya 7 años de casado, para la gloria de Jesús, con tribulaciones y con todo. Cuando yo me casé con mi esposa, yo ganaba, sin mentirte, un sueldo básico de 500 soles y recibía por ventas, recibía algo. Recibía una comisión. Y yo decía, ¿cómo le voy a dar estudio a mi mujer? ¿Cómo me voy a dar yo estudio? ¿Cómo voy a el día de mañana alimentar a mis hijos? ¿Cómo voy a hacer esto? Y yo comencé a idear mis planes. Dije, bueno, tengo que hacer un negocio. Yo ya he tenido 2 empresas. Entonces dije, tengo que hacer un negocio, tengo que hacer tal o cual cosa. Algo tendré que hacer. Y cuando yo dije que tenía que hacer ese algo, de pronto ahí fue el Señor que me dijo, renuncia a tu trabajo. Quiero que trabajes solo como misionero. Y yo le dije al Señor, yo no soy Pepito Enciso. Porque Pepe tiene sus CDs, pues, ¿no? Tiene su libro. Alcanza a Dios, que con Dios alcanza. El hermano pues tiene 21 años de ministerio, ¿no? Y le dije, Señor, yo no soy Gustavo Llerena, que tiene también sus CDs. Y el Señor nuevamente me dijo, no tengas miedo. Cuando yo renuncié para ser misionero a tiempo completo, yo estaba por cobrar una comisión de $500. El Señor me dijo, renuncia antes de cobrar la comisión. ¿En qué mente se te puede cruzar eso? Porque yo dije, agarro los 500 y me aseguro siquiera 2 mesecitos. Porque nuestros miedos, ¿qué nos hace? Querer tener la vida asegurada. Una hermana de mi comunidad me dijo, yo no podría vivir como tú, teniendo que pagar luz, agua, comida, alquiler, estudios y no saber de dónde va a salir. Le digo, hermana, a esos estudios le falta más la medicina de mi esposa, falta también porque mi madre también hay que darle para su medicina. Y faltan algunas cosas más. Más todavía me dice, sí, yo no podría vivir como tú. Claro, pues cada uno el Señor nos llama de acuerdo a nuestra condición. Tu miedo enfrentado, fiel en lo poco, se te dará más, pues. Se te dará más. Yo di ese paso en fe, enfrenté mi miedo y dije, ¿y qué si me equivoco? Dije, ¿y qué si me equivoco y no era un llamado de Dios? ¿Voy a volver a tener que trabajar o no? ¿Y qué si me equivoco y las cosas no salieron? Bueno, voy a tener que volver a hacer las cosas y empezar de nuevo. Pero me puse a pensar, lo que más nos limita a nosotros son nuestros miedos. Yo le doy gracias a Dios que por lo menos ahora mi hermano Mauricio, superando sus miedos, ya ingresó a la universidad, para la gloria del Señor. En verdad yo alabo a Jesucristo por algo, ¿no? Porque yo trabajo con Él, me voy a dar retiros con Él, lo escucho hablar, conozco su testimonio y en su momento la pobreza de su fe. Pero ¿cómo va a sacar plata aquí? ¿Cómo voy a hacer allá? ¿Cómo va a hacer esto? ¿Cómo va a hacer lo otro? Muchas veces, incluso un día, imagínate, los dos nos fuimos a dar un retiro. Yo estaba necesitando y él también alrededor de 700 soles. Nadie en un retiro te da 1.400 soles de ofrenda. Nadie. Pero ese día nos lo dieron. Y yo pude pagar mi universidad y él pudo pagar lo suyo. Y así. Y muchas veces era así. Y de pronto yo al hermano le decía, ¿no? Si Dios obró en ti una vez, ¿tú crees que no lo va a seguir haciendo? Si Dios, escúchame bien, te mostró algo chiquitito, te mostró una pequeña gracia de Él, es para que creyeras que algo más grande está por venir. Si Dios te empezó mostrando algo, fue para decirte que algo más grande está por venir. Yo quería estudiar teología a distancia, que se paga 28 soles mensuales, 4 veces al mes. Yo quería eso. Y el Señor me mandó a estudiar en una universidad que se paga 950 soles mensuales. Sí, lo mismo dije yo. Y era religiosa la universidad. Y el punto es, si el plan de Dios, escúchalo bien, si Dios tiene un plan contigo, Dios no va a escatimar en gastos para que ese plan se realice en tu vida. No va a escatimar en gastos, en gente. Él va a ponerte a la gente a tu alrededor para concretizar ese proyecto en tu vida. Pero tú, ¿qué es lo que tienes que tener en tu corazón? Fe. ¿Cuál es la palabra clave de hoy día? Fortaleza.
Acuérdate siempre las palabras clave, porque es lo que va a determinar el corazón de la enseñanza. La palabra clave para nosotros es fortaleza. Acuérdate que San Pablo dice: revístanse de toda fortaleza poderosa en el Señor, toda fuerza de gracia en el Señor. Entonces, el miedo nos va a impedir luchar, el miedo nos va a impedir confiar en el Señor, y de pronto, para que el plan de Dios se ejecute en nuestra vida, tenemos que vencer el miedo. Vamos a leer y a explicar este pasaje de Samuel que hemos proclamado. Vamos de alguna manera a graficarlo. Imagínate dos ejércitos, uno a la derecha, uno a la izquierda. Filisteos y el pueblo hebreo, los israelitas. De pronto sale un tipo gigantesco, inmenso, y tanto les impactaba el tamaño y la fortaleza de este hombre que, ¿cómo describen sus armas? Tu miedo, lo primero que hace es eso: hacer ver que tu problema es más grande de lo que realmente se ve. Eso es lo que hace el miedo, que sobredimensiones la tribulación, que lo veas como algo imposible de superar, como que de esta no sales, como que este es el final, acá sí te agarraron, acá te vencen. Es decir, eso es lo que quiere el demonio, que tú veas eso. El demonio quiere que veas el problema más grande de lo que es. Y de pronto este hombre, Goliat, sobredimensionado en esta historia, porque dicen que era inmenso, no cuántos codos, no sé cuántos codos, y hasta una palma más encima. Era grandote el tipo, inmenso, muy fuerte. El diablo quiere que tú creas que él es más fuerte que tú. Quiere meterte miedo en el corazón para que tú te rindas. ¿Qué era lo que decía Goliat a esta gente? Los retaba. ¿Cómo que han salido a la batalla?, les decía. ¿Para qué habéis salido a ponernos en orden de batalla? Esto es lo mismo que el diablo te va a decir a ti. Tú estás recibiendo esta charla, estás recibiendo esta formación. En la siguiente enseñanza, con las 2 de mañana, van a ser sobre cómo hacer la guerra espiritual. Tú vas a recibir eso. Y el diablo te va a preguntar: ¿cómo vas a salir a batalla si tú tienes miedo en tu corazón? ¿Se acuerdan ustedes de que en algún momento cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles que habían 2 judíos que quisieron hacer un exorcismo? ¿Se acuerdan? Bueno, lo leen y lo aprenden. Querían hacer un exorcismo y estos 2 judíos son golpeados por el demonio, son agarrados a golpe por el demonio. ¿Por qué? Tenían miedos en su corazón. El diablo te va a atacar eso. Si el diablo ve fortaleza en ti, si él ve valor en ti, no se mete contigo, porque sabe que tú eres hombre fuerte. Normalmente en la vida espiritual, cuando se habla de un demonio líder, se le llama hombre fuerte. Cuando se habla de un demonio líder, así se le llama, hombre fuerte. A mí un día me tocó orar con una chica. Recuerdo que estábamos orando por un problemita chiquitito que tenía, y cuando se comenzó a orar por esta persona, emanó un grito que duró como 2 minutos. El cuello se le hinchó de tal manera que era más grande que toda su cabeza. Se le descolgó la lengua y todo el lugar, cómo se estremecía. Un frío helado sopló en todo el ambiente. Había una señora a mi costado. Yo he estado en ministerios de liberación, de ministerios de aquí y de allá, no voy a decir los lugares, ¿ah? Y se ha venido la mujer, gloria a Dios. Y que yo he estado acá, allá, que en estos ministerios, la primerita en sacarle la mano encima a la chica y dar unos santísimos y protegidos pasos hacia atrás. Y yo a la hermana le dije: vete. No, hermano, destacado, vete. Porque tu miedo va a llevar a fracaso la liberación que se va a hacer. Tu miedo va a llevar al fracaso. De ahí se escuchan esos testimonios que sale el demonio y le salta uno a otro y a otro. Por miedos, pues. Por miedos. Hermano, el enemigo no tiene fuerza sobre nosotros como para poder vencernos. Él no tiene esa habilidad, no tiene esa capacidad. De pronto Goliat, ¿qué es lo que comienza a hacer? Le mete miedo a la gente. ¿Sabes qué? Vengan y peleen conmigo, que esto y que el otro. Y se ve inmenso, ¿no? Se ve inmenso Goliat. Y mira lo que dice la palabra en el último versículo que hemos leído, el 11. Dice: al oír Saúl
y el resto de los israelitas estas palabras del filisteo, se consternaron y se llenaron de miedo. ¿De qué se llenaron? El miedo que les llevó a no pelear. Estar ahí dispuestos a guerrear y no hacerlo por miedo. El miedo paraliza, pues. El miedo paraliza. ¿Qué es lo que hace después David? David era un piojito, era un niño, 10 años, 13 a lo mucho. Era niño en aquel momento. Y David, en ese instante, él sale a enfrentar con una ira santa a Goliat. Porque él dice lo siguiente: ¿quién es este para deshonrar al ejército de Dios? Imagínate, el ejército de Dios con miedo. Para deshonrar al ejército de Dios, para deshonrar a su rey y para deshonrar su ley. Él siente ira. Y es que los que tienen fe sienten coraje, pues. Sienten coraje. Por eso, acuérdate, lo contrario del coraje, ¿qué es? La cobardía. Por eso decía, sea fuerte y ¿qué más? Valiente. Entonces David va a enfrentar a Goliat, pero le hace mucha ayuda su fuerza. David dice: yo he enfrentado leones, he enfrentado osos y toda fiera salvaje que ha querido quitarme mis ovejitas. Sí, pues, es lo que dice. Versículo más adelante tú lees eso es lo que pasa. Pero fíjate bien, Dios, que todo lo sabe, lo estuvo preparando cuando vino primero un animalito más suavecito, vino un lobo y se quiso llevar una oveja. David fue, lo enfrentó y venció. Ahí perdió su miedo al lobo, ¿sí o no? Claro. Después vino, ponte, un animalito por ahí, un oso chiquito, a quitarle una oveja. Fue David, enfrentó al oso, se la quitó y venció. ¿Aumentó más su fe o no? De al lobo al osito, ¿aumentó o no? Ahí vino un león. Y David fue y dice que se lo quitó de la boca. Y más encima lo mató. Hasta ese nivel, ¿cómo estaba la fe de ese niño? ¿Por qué? Porque enfrentó sus miedos, enfrentó sus batallas, libró sus luchas, venció. Para cuando ese filisteo se le acerca, David estaba lleno de fe, convencido de que él no peleaba con su fuerza propia. Dice, versículo 32 de 1 Samuel 17, que nadie se acobarde por ese. Tu siervo irá a combatir con ese filisteo. Versículos 37 dice: Yahvé, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará de la mano de ese filisteo. Dijo Saúl a David: vete y que Yahvé sea contigo. Versículo 45 dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé Shebaot, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo te entregará Yahvé en mis manos, y sabrá toda la tierra que Israel tiene un Dios. Toda esta asamblea sabrá que Yahvé nos salva no salva por la espada ni por la lanza, porque de Yahvé es el combate y os entrega en nuestras manos. Dios nos salva, ¿por qué? Repito, toda esta asamblea, nosotros sabremos que Yahvé no salva por la espada ni por la lanza, porque de Yahvé es el combate y Él nos lo entrega en nuestras manos. ¿De quién es esta lucha? ¿Cómo se llama la cita bíblica, el lema de este retiro? Tú no te preocupes. Si lees todo el pasaje, dice: tú no te preocupes. El Señor dice aquí en su palabra que Él va a pelear por nosotros. El miedo significa sentirme desamparado, sentir que no tengo a Dios de mi lado. Isaías 41, versículo 10. En realidad debes leer del 10 al 13. Pero en el versículo 10 dice: no temas ni mires con desconfianza. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Porque yo soy tu Dios, yo soy tu auxilio, y con mi diestra victoriosa yo te sostendré. ¿Qué significa ese no mires con desconfianza? Es decir, tu problema no lo mires como que no lo vas a superar, que no te dé miedo,
que no te dé miedo enfrentar lo que tengas que enfrentar. En el versículo 13, añade más el Señor, no temas ni mires con desconfianza. Dice incluso que aunque seas débil como un gusano, aunque tengas esa debilidad, Él te va a sostener, porque su fuerza en ti está. Salmo 23, versículo 4, ¿qué nos dice la palabra? Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. No sé si hasta este punto de la enseñanza te estás dando cuenta que todos tus miedos son infundados. No sé si a este punto de la enseñanza, ese creer que no vas a mejorar, ese creer que las cosas no van a cambiar, no son de Dios. No sé si a este punto de la enseñanza te estás poniendo a pensar que Dios, que ya te ha ido preparando, te está pidiendo que no seas cobarde y que enfrentes a tu Goliat. ¿Cuál es tu Goliat? ¿Cuál es tu Goliat? Vamos a poner dos ejemplos más de este punto que decimos que el Señor quiere permitir que nuestra fe sea atribulada para que llevarla al máximo y podamos nosotros abrazarnos en confianza a Él. ¿Se acuerdan ustedes de Jairo? Mejor dicho, ¿se acuerdan de la hemorroísa? Ay, sí, todos dicen sí, porque de Jairo, ¿quién rayos era Jairo? Porque en realidad en ese pasaje de la palabra siempre nos quedamos con la hemorroísa, ¿o no? Ay, que mira, tocó al Señor, se sanó, qué lindo, yo quiero ser la hemorroísa. Yo no quiero ser el piña de Jairo. ¿Por qué? Porque a Jairo le pasó algo. Jairo fue a pedirle al Señor por la salud de su hija que se estaba muriendo. Pregunta, ¿Jairo tenía miedo de que su hija se muriera? Jairo se acercó al Señor a pedir con miedo. El Señor no oye la oración de miedo ni de angustia, sino la oración de fe. Eso está en Marcos 11:24. El Señor escucha solo la oración de fe. Entonces Jairo estaba haciendo una oración con miedo y Jesucristo quería sanarle de su miedo. Y se le ocurrió mejor idea que permitir el milagro de la hemorroísa. Y te explico, que ya a veces lo he compartido, pero para los que nunca lo han escuchado les va a servir. El Señor dirigiéndose a la casa de Jairo. El Señor estaba caminando, pero yo te aseguro que no estaba yendo al mejor de sus pasos, porque sabía que detrás de él, ¿quién estaba viniendo? La hemorroísa. Sabía que la hemorroísa venía con intención de tocarlo, de sanarse y de recuperar la salud. Y el Señor, que sabía con eso, iba conversando: Jairo, a ver, cuéntame de tu familia. Señor, mi hija se está muriendo. A ver, ¿qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué cosas habré estado hablando en el camino? Pero el Señor como que caminaba a paso de tortuga. Caminaba despacito. ¿A veces no te desespera que Dios no obre rápido? ¿Qué estaría pasando en el corazón de Jairo? Señor, camina rápido, mi hija se muere, apúrate. Y Jesús, sí, alguien me preguntó algo por allá, a ver, alguien. Ay. Y Jairo, desesperado, el miedo en su corazón crecía: mi hija se me va a morir, el Señor que no se apura. Y más encima llega la hemorroísa y se da toda la historia de la hemorroísa. Yo te aseguro que cuando esa mujer estaba tocando a Jesús y Jesús se volteaba y comenzaba a dar testimonio de la fe de esta mujer, te aseguro que Jairo debe haber estado hecho un pichín. Asado debe haber estado el tipo: más encima que lo estoy apresurando porque mi hija se me está muriendo, y Jesús que se pone a hablar con esta mujer. Porque el Señor no habrá hablado 15 minutos, ni media horita. Sanación por acá, las fotos respectivas. Y esta mujer de pronto le atrajo la atención al Señor. Y Jairo, ¿cómo habrá sentido su corazón? Con más miedo, pues. Y en eso, por fin, el Señor se desatiende de esta mujer y Jairo comienza nuevamente el camino. Acuérdate que en ese entonces no había carro, no había combi, no había metropolitano. Entonces, ¿cómo llegaba a su casa? Caminando, metiéndose sus dos patas, ¿no? Entonces, Jairo comienza a caminar y en el camino le dicen: tu hija murió, ya no molestes al Señor. Pucha. Si no se hubiera demorado, hubiéramos llegado a tiempo. Si esa mujer no lo hubiera distraído, impura más encima.
Todo lo que pudo haber pasado por la cabeza de Jairo. Pudo haber maldecido, renegado de Dios, maldito el momento en que fui, qué sé yo, pudo haber dicho muchas cosas. Es decir, estamos especulando, no es que diga la palabra eso, ¿ah? Estamos especulando un poco para hacer interesante la historia. Pero imagínate, Dios que todo lo sabe, mira el corazón de Jairo, ¿y qué habrá visto en su corazón que ante ese hecho? Es decir, Jairo fue a pedirle sanación para su hija, ¿no? Su hijo había muerto. ¿Qué pasaba con la fe de Jairo? Aquí viene lo interesante, y presta atención, a esto lo tienes que guardar en el corazón. Aunque el diablo te quite el objeto de tu fe, tú no pierdas la fe. Porque el diablo le quitó a Jairo el objeto de su fe. Murió su hija, se lo quitó. Jairo no quería eso, no deseaba eso, por eso fue al Señor. Y cuando el Señor ve que en el corazón de Jairo Satanás le roba la fe, el Señor se la devuelve diciéndole: no temas, solo te basta tener fe. En ese momento yo siento en mi espíritu, cuando leo este pasaje de la palabra, cómo se habrá incendiado el corazón de Jairo. El Señor está conmigo, y si Él me lo dice, es por algo. Aunque me han dicho que mi hija está muerta, aunque te hayan dicho que de ese cáncer no te sanas, que de ese problema no sales, que tu hijo tiene tanto tiempo en esa enfermedad y no se va a mejorar, que tu problema económico tantos años, que nada va a cambiar, el Señor que te dice: no temas. ¿Qué más? Solo ten fe. Y aquí, presta atención, se mezclan dos cosas: mi miedo y mi fe. Y para purificar mi fe, ¿qué me dice? Quítale tu miedo. Solo quédate con tu fe. Quítale tu miedo. Ya perdiste a tu hija Jairo, ¿qué más puedes perder si es que yo voy? Si ya tu hija está muerta, ¿qué más puedes perder si es que yo voy? Jairo tuvo que enfrentar su fe y llevarla hasta ese punto. Por eso es que Jesucristo, cuando va, escucha bien este pasaje de la palabra, el versículo 39. Voy a leer desde el 35 a los siguientes. Dice, 35 de Marcos 5. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: tu hija ha muerto, ¿a qué molestar ya al maestro? Jesús, que lo oyó que habían dicho, dícele el jefe de la sinagoga, dícele a Jairo, que era jefe de la sinagoga: no temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara a no ser de Pedro, Santiago, Juan. Y aquí te explico algo. Después de que el Señor le dijo que solo tenga fe, ¿por qué crees que despidió a todo el mundo y que solamente le acompañaran estos tres personajes? Por su fe. Porque si tú te rodeas de gente que no tiene fe, te van a desanimar. Te van a decir que no puedes esto, que no puedes aquello, que no puedes aquí, que no puedes allá, que tú a tu edad, ¿cómo te atreves a hacer tal o cual cosa? Siempre va a haber gente sin fe que te desanime, y eso lo va a hacer a la boca, lo va a hacer Satanás metiéndose en la boca de estas personas. Y de pronto, yo me acuerdo mucho cuando justo agarrando acá, pues siempre alguien que está a mi lado para agarrar de testimonio, para ya no contar solo los míos, que en verdad yo al hermano en algún momento lo que le dije es que tenía que trabajar su miedo, ¿o no? ¿Tenías que trabajar tu miedo o no? Tenía que trabajar su miedo. Y su miedo impedía que su fe se desarrollara. Siempre, para cualquier cosa que tenía que hacer, miraba todo lo que él no podía hacer. Y a veces no te pasa eso, se te presenta un proyecto de Dios, pero lo primero que tú haces es: no puedo hacer este proyecto por esto y esto. No sé si te has fijado en eso. Muchas veces nos pasa. Entonces, Jairo necesitó rodearse de fe. Yo me acuerdo cuando el hermano me dijo: ¿sabes qué, Israel? Ora porque quiero ingresar a la universidad. Creo que ni secundaria había terminado por lo que conversábamos. No es mentira, ya en algún momento tendrá que dar su testimonio. La cosa es que el hermano tenía muchos problemas a nivel de estudios, bueno, años que no se estudia, la mente un poco obstruida y tantas neuronas muertas más, ¿no? Es que es verdad, hermano, que es verdad, algún momento espero. El hermano tuvo que aprender a multiplicar.
¿O no? Tuvo que aprender. Una hermana, es que mira, cuando él dijo ese proyecto, muchos dijeron, mucha gente incluso a nuestro alrededor dijo, no puede hacer ese proyecto por esta razón, por esta otra razón. Él no tiene el dinero, no tiene la capacidad intelectual. Mucha gente dijo a su alrededor eso, ¿eh? Yo en verdad con otro grupo de hermanos en la comunidad le cerrábamos la boca a esa gente porque pensábamos lo siguiente, ¿no? De que ese es el demonio. Que si está diciendo que tú no puedes, es porque el Señor quiere que puedas. Acuérdate que te decía en el tema anterior, si Dios te ve haciendo lo que tú debes, Él hará lo que tú no puedes. ¿Cierto? Entonces el Señor le comenzó a allanar los caminos y terminó en 5.º puesto, ingresó a la universidad en 5.º de 5 creo que eran, ¿no? Pero la cosa es que el hermano superó los estudios, superó sus miedos, superó sus tribulaciones. Un día, sin mentirte, me estoy afeitando miércoles 11 de la noche para ir al día siguiente a hacer mis cosas. Y me estoy afeitando y veo, desgraciadamente veo la cara de Mauricio en el espejo. Y le veo rodeado de tinieblas. Lo llamo y le metí una carajeada. No seas que tienes que quererle al Señor, ¿hasta cuándo? Así te está desanimando. No estoy desanimado, qué caramba, déjate. Media hora y después volví a afeitarme. El miedo es lo que te impide ver que Dios está de tu favor. Yo ahora te digo algo. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera de pronto, Alan, otro hermano de la comunidad que no sé qué está haciendo atrás, pero en fin. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera decidido creerle a su miedo? Yo no tengo la capacidad intelectual para volver a estudiar aritmética, trigonometría, geometría, álgebra. No tengo esa capacidad para volver a estudiar razonamiento matemático, razonamiento verbal. Los primeros exámenes, ¿cómo salías? Jalado. Es decir, ¿qué hubiera pasado si él se hubiera rendido? No estaría el día de hoy disfrutando de una fe renovada, pudiendo decir, todo lo puedo con aquel que me da las fuerzas. Y de pronto, hermano, de la misma manera, esta experiencia que había tenido, David la puso en práctica y venció a Goliat. Hablando ahora de la historia de Jairo, el Señor lo rodea de gente de fe, de gente que tenía fe. Fe para pedir, fe para creer en milagros, fe para orar, fe para manifestar el poder y la gloria de Dios. Amén. Rodéate de gente de fe, hermano. Rodéate con gente que tenga fe. En ese momento Jairo ingresa y ve que el Señor resucita a su hija. Para no hacerte muy larga la historia, por esta fe que se había mantenido, resucita a su hija. Nuevamente, acuérdate, del primer tema estamos desarrollando un montón de cosas. En el primer tema decíamos, si tú mantienes tu fe hasta el final, ¿qué va a pasar? El diablo que no te la ha podido robar, ¿qué tiene que hacer? ¿Retribuirte qué cosa? El diablo que robó a esa niña, la vida. El padre mantuvo su fe hasta el final. ¿Qué tenía que hacer Jesucristo? Retribuir aquello que el diablo había robado, porque ese hombre se mantuvo fiel, en confianza. Otro ejemplo bíblico también que nos ayuda, tenemos Juan capítulo 11, en donde se nos habla de la resurrección ¿de quién? De Lázaro, muy bien. Aquí se nos habla de la resurrección de Lázaro, pero la resurrección de Lázaro es bastante peculiar. Jesucristo se entera que Lázaro ya estaba enfermo y Marta y María lo mandan a llamar. Jesucristo no fue. ¿Por qué no fue? Jesucristo incluso dice, me alegro cuando llega el sepulcro, cuando se entera Lázaro ha muerto. Mira lo que dice, me alegro de no haber estado acá. ¿Por qué? ¿Se está alegrando del muerto? Se está alegrando de que esa oportunidad va a servir para mostrar su gloria y su poder. Esa es la alegría de Cristo. Es decir, porque si Él hubiera ido a sanar a Lázaro, hubiera sido un milagro bastante interesante, pero no tan comparado como resucitarlo. De que el Señor sane tu matrimonio es bastante interesante, pero que resucite un matrimonio que ya no tenía esperanza, eso es un milagro. De que el Señor sane a tu hijo que tiene un problemita, eso es interesante. Pero que el Señor te lo saque del alcoholismo, como lo hizo conmigo. Que el Señor te lo saque de la farmacodependencia, como también lo hizo conmigo. Que lo saque de la drogadicción. Que lo saque de un problema terrible.
eso sí que te va a abrir los ojos. ¿Me dejo comprender? El Señor permite que llegues hasta el final, porque si tú llegas hasta el final, estás preparado en ese momento para ver su gloria. Pregunta, ¿ya llegaste hasta el final? ¿Todavía? Lázaro, cuando resucita, toda la gente creyó en Jesucristo y no quedó dudas del poder del Señor. ¿Cómo se llama esta enseñanza, hermanos? Sin temor alguno. En tu vida de fe, que es una batalla, tú tienes que caminar sin ningún temor. Sin temor a que se te quite la salud, sin temor a que pierdas algo o alguien, algo que tú quieres o aprecias, porque si tú caminas sin ese temor, el Señor va a allanar todos tus caminos. Tienes que perder el miedo a perder aquellas cosas que valoras. Para que tu fe sea fortalecida, tienes que perder el miedo al demonio. Tienes que perder el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, a no ser escuchado, a no ser querido, el miedo a la muerte y tantos otros miedos más que hay en nuestro corazón. Pregunta, ¿hay miedos a los cuales renunciar en este momento en tu corazón? Vamos a ponernos de pie. Hermano querido, he dejado para mí la cita bíblica, una de las más preciosas. La dejé para el final. ¿Sabes cómo Dios sana el temor en el hombre? ¿Tienes idea? Dice, primero la leo y después te digo el versículo. No cabe temor en el amor, antes bien, el amor pleno expulsa el temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Cómo Dios quiere expulsar el temor en ti y en mi hermano, amándonos. Y es que la base para sanar nuestro miedo es confiando en Dios, dejándonos amar por Dios, dejándonos amar por Él. Confiar en Él significa abrazarnos a Jesús. Confiar en Él significa abandonarnos con todo en Él. Muchos de los que estamos acá, si aún tenemos miedo en nuestro corazón, es por una sola cosa: que aún ustedes no se sienten amados por Dios. Porque el Dios que me ama, yo sé que no me falla. Aquel que dio su vida en la cruz por mí, yo sé que no me va a defraudar. Que si tuvo tal gesto de amor, Él no me va a defraudar. La única forma que tú y yo podamos sanarnos del miedo es buscando el amor de Jesús. No el amor de la gente, no que te escuche alguien. Busca el amor de Cristo. Porque en ese secreto de su amor, de su corazón, ahí el Señor nos restaura. El miedo es una herida de pecado. El miedo es propio de aquellos que hemos tenido experiencias difíciles. Pero el Señor quiere enseñarte a que te dejes amar. Muchos a la hora que hemos estado orando allá, incluso a la hora que hemos estado haciendo aquí intercesión con los hermanos, no solo tienen miedos, tristezas a partir de todos los problemas, sino que tienen una vida ausente del amor de Dios. Cuando uno habla del amor de Dios, no hay que hablar de una manera teórica, porque Dios no quiere que sepas que te ama, sino quiere que lo experimentes. ¿Y cómo quiere que lo experimentes? Aquí, que en este momento, quizás cuando más lo estás necesitando, te sientas sostenido por Él.